Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos tiempos. En esta ocasión vamos a tocar el tema relacionado con variables, el cual es un concepto que manejamos en muchas disciplinas y en muchos aspectos de nuestras vidas profesionales, independientemente de la carrera, de la profesión, del oficio que tengamos e incluso independientemente de cualquier objeto de análisis o de estudio que tengamos, el concepto de variables va a ser muy importante para poder entonces conocer la manera en cómo vamos a realizar nuestros análisis, cómo vamos a realizar nuestros procesos de evaluación, de descripción o de explicación de los fenómenos que estemos estudiando. Para poder comenzar, vamos a partir de lo siguiente. Nosotros, en términos profesionales, cotidianamente nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a causar dudas o nos van a causar algunos planteamientos. Tradicionalmente se habla que en los procesos de evaluación, de investigación, de intervención, de actuación, nos enfrentamos al problema y de tal manera que nos solicitan cotidianamente solucionar o plantear un problema. Para nosotros, un problema será cualquier obstáculo que se genere durante un proceso óptimo, independientemente de lo que estemos nosotros hablando. Si tú eres abogado, estarás hablando de procesos jurídicos. Si tú eres contador, estarás hablando de procesos relacionados con la contabilidad o el ejercicio fiscal. Si tú eres psicólogo, pues estarás hablando de problemas psicológicos, pedagogo, problemas relacionados con aspectos educativos. En fin, todo aquello que obstaculice un proceso óptimo va a ser considerado un problema, que es parte de lo que a nosotros como profesionistas nos corresponde analizar y aportar solución. En este sentido, los problemas nosotros los vamos a entender como fenómenos u objetos de estudio. Entonces, toda vez que tú debas delimitar tu objeto de estudio, te estarás basando en averiguar cuál será el problema que tú quieres solucionar. Vamos a partir de lo siguiente. Un fenómeno o un objeto de estudio no será otra cosa más que cualquier problema que en el momento nos toque enfrentar y resolver, ya sea que tú lo estés evaluando, ya sea que tú debas de intervenir con él o ya sea que lo estés investigando. Y como cualquier otra cosa, un fenómeno va a estar constituido por un conjunto de variables. ¿Qué es esto de las variables? Las variables no será otra cosa más que hablar de los componentes o de las características que constituyen a este fenómeno de estudio. De esta manera vamos a entender por variable cualquier característica. Es así entonces como nos vamos a percatar que un fenómeno, el que sea, va a estar constituido de muchísimas características, es decir, de muchísimas variables. Vamos a visualizarlo en términos muy cotidianos. Todo lo que ves a tu alrededor tiene características y eso te incluye a ti mismo. Esas características se denominarán variables por una razón, porque estas características son cambiantes, varían en función a distintas condiciones y nunca podrán ser estáticas, mucho menos en disciplinas en donde hay cotidianamente cambios. Entonces, si nuestros fenómenos de estudio o nuestros objetos de estudio están basados en variables, los cuales son características, conviene entender cómo se pueden analizar estas características. Partamos de un ejemplo. Imaginemos que nuestro problema de estudio es abordar el tema de abandono escolar. Respecto a este problema, podemos nosotros hablar de una infinidad enorme de características relacionadas con el proceso de abandono escolar, en términos, por ejemplo, del sexo, del apoyo que se percibe por parte de los alumnos, la gestión educativa de las escuelas, el tipo de didáctica que manejan, tipo de escuela en la que están suscritos, el grado académico donde se presentará mayor abandono escolar, los recursos que tienen los alumnos, la edad de los alumnos, la familia y todo lo relativo a los procesos familiares, los niveles de motivación que puedan tener los alumnos, aspectos emocionales, aspectos relacionados con la inteligencia, en fin, el abandono escolar como problema puede estar relacionado por una enorme cantidad de factores o de características a las cuales son susceptibles de evaluar, son susceptibles de cambiar, de intervenir, son susceptibles de investigar. Todas estas características van a tener de alguna manera la posibilidad de ayudarnos a solucionar este problema. En principio, por supuesto, tenemos que conocer dichas características. En este caso, estas características o estas variables
las vamos a poder categorizar. Y la mayoría de las disciplinas utiliza tres maneras de entender a las variables. El término de dependencia e independencia, muy utilizado desde procesos básicos, el término de activas o atributivas, o el término de continuas o discretas. ¿Cuál va a ser la lógica relacionada con estas características? Va a depender mucho de la forma en la que nosotros entendamos nuestras variables. Partamos de un ejemplo. Imaginemos que agarramos dos variables. Tipo de escuela, a la cual podríamos entender a lo mejor en términos de escuelas públicas y particulares, y por otro lado, la motivación, a la cual a lo mejor la estamos midiendo con una prueba psicológica de motivación que la mide en términos numéricos del 0 al 7. Ahí tenemos dos variables que probablemente están relacionadas con el problema de abandono escolar. ¿Qué hacemos con estas variables? Si nosotros partimos de la idea de que la motivación pudiera cambiar entre los alumnos de escuela pública y los alumnos de escuela particular, entonces podríamos quizás suponer que hay una relación entre estas dos variables, de tal manera que esta relación conlleva a señalar que el tipo de escuela, independientemente de cómo sea esta, ya sea particular o ya sea pública, pudiera generar un efecto en el nivel de motivación de los alumnos. Quizá los de una escuela particular se sientan más motivados o menos motivados que los de una escuela pública. Cuando hacemos la posibilidad de entender esta relación, podríamos determinar que una variable, que en este caso es la motivación, depende del tipo de la escuela en la que están inscritos los alumnos. En este sentido, la motivación se convierte en nuestra variable dependiente, mientras que el tipo de escuela en nuestra variable independiente. Ante eso, nosotros incluso podríamos hacer una serie de análisis como el siguiente, donde quizá imaginamos que obtuvimos los índices de motivación de un grupo de alumnos de escuela pública, de otro grupo de alumnos de escuela particular. Recordemos que la motivación estaba siendo medida u observada en una escala del 0 al 7. Mientras que el tipo de escuela, pues nada más tenemos dos opciones, particulares y públicas. En una gráfica como esta, cotidiana, el eje de las X constituye el elemento donde debamos de poner nuestra variable independiente. Es el punto de partida, que en este caso es el tipo de escuela. Entonces el eje de la X se convertirá en la base de análisis en donde irá nuestra variable independiente, mientras que en el eje de las Y irá nuestra variable que estamos observando, aquella que estás midiendo, aquella de la cual obtuviste datos. Esta es tu variable dependiente, la cual se va a representar aquí. En una gráfica común, nosotros solemos hacer esta representación para entender el grado que existe de dependencia en torno a algo que estamos observando en función de aspectos que podríamos estar comparando. Esta es la relación de dependencia e independencia. Sin embargo, otro tipo de forma de entender a las variables es cuando partimos del hecho de entenderlas por su dinámica. Pensemos en el tipo de escuela de nueva cuenta. Mientras esté el análisis, no existe mucho la posibilidad de que los alumnos de una escuela pública cambien a una escuela particular o viceversa. Se mantendrán con ese estatus, aquellos que son de escuela pública y aquellos que son de escuela particular. No cambiarán durante el análisis. En este sentido, la motivación sí puede ser susceptible a cambios. Por ejemplo, podríamos suponer que si yo hago algo para intervenir sobre de ellos, si yo ejerzo alguna acción, etc., la motivación podría estar cambiando durante el análisis. Ante esta circunstancia, aquellas variables que no cambian durante el análisis le vamos a llamar atributivas, que curiosamente suelen ser independientes, mientras que aquellas variables que sí son susceptibles al cambio, no es una obligación, pero pueden cambiar, se les denominará activas, es decir, son las dependientes, son las que observamos. Entonces, podríamos ver que una variable se convierte en atributiva si no genera cambios o se convierte en activa
si sí genera cambios. Una manera más de entender esta relación es a partir de lo siguiente. Recordemos de nueva cuenta nuestra variable llamada tipo de escuela y nuestra variable motivación en una escala del 0 al 7. La forma que tienen estas variables es diferente. El tipo de escuela se basa en categorías, es decir, en nombres, en etiquetas. En este caso tiene dos categorías, públicas y particulares. Estas son sus categorías. Y cuando una variable está basada en categorías o en números cerrados, se le llamará discreta. Por otro lado, la variable motivación está basada en números, pero estos números no son cerrados, son números con decimales. Cuando una variable está basada en números decimales, se le denominará continua. De este modo, a entender el término discreto o continuo va a depender si nuestra variable es con categorías o números cerrados, o bien si es con números decimales o fracciones. De esta forma tenemos la manera de tipificar a las variables, mas no es lo suficiente. Existe, además del tipo de variables, un sistema que nos permite otorgar un valor para poder analizar a nuestras variables, y este sistema se llama escalas de medida. En términos formales, las escalas de medida son las reglas que vamos a utilizar para poder entender a nuestras variables, y existen dos grandes grupos: aquellas que están basadas en categorías y aquellas que están basadas en valores numéricos. Entre las categorías vamos a entender a las variables nominales y a las ordinales. ¿Qué diferencia existe entre ellas? Bueno, en las nominales se emplean categorías para clasificar, pero no tienen ningún valor, mientras que en las ordinales se emplean categorías, pero estas categorías adquieren grados o adquieren un orden. Por ejemplo, en el caso de las nominales tenemos dos categorías comunes y corrientes. En la variable sexo tenemos la categoría mujer y hombre. No tiene ningún valor. Estos números que se les asignan no tienen ningún valor. Puede ser igual si primero colocamos a las mujeres y luego a los hombres, o viceversa. Sin embargo, en una variable ordinal se adquieren categorías. Aquí vemos estas tres categorías: nivel básico, medio y medio superior, pero estas categorías están basadas en un orden, y entonces la asignación que se le dé estará determinando el orden que conlleva esas categorías. En ambos casos, tanto en nominales como en ordinales, se están empleando categorías, pero unas no tienen un orden de ascendencia y las otras sí. Por otra parte, tenemos variables que están basadas en números, y estas variables se pueden dividir en intervalo o en razón. Serán de intervalo si existe una diferencia entre puntos numéricos, es decir, un principio y un final, como cuando tenemos las calificaciones de un examen. Tradicionalmente están situadas entre el 0 y el 10. Esto es un intervalo, un rango. Mientras que aquellas variables numéricas que no están dentro de un rango, que se contabilizan en términos de cantidad y que adquieren un valor absoluto, son variables de razón. Son variables en una escala de medida de razón. Por ejemplo, aquí cuando preguntamos sobre el número de estrategias utilizadas en un aula, ese número será una variable de escala de razón. Aquí lo importante es que entender si nuestra variable es nominal, ordinal, de intervalo o de razón nos va a permitir en el futuro saber qué tipo de análisis estadístico se tiene que aplicar. Es muy importante, por lo tanto, que toda vez que tú observes una variable, determines cuál es la escala de medida que estamos utilizando. Así, por ejemplo, si hablamos de ti, podríamos preguntarte: oye, ¿cuál es tu edad? El término de años que tú respondes es una cantidad, es una variable basada en una escala de razón. Si yo te pregunto, en este sentido, ¿cómo te llamas?, tu respuesta será una variable nominal, porque la respuesta es un nombre que no tiene ningún valor. Y así sucesivamente podríamos hablar de las distintas características en términos de las variables. Para poder detallar de manera más fácil la escala de medida de nuestras variables, podemos hacer lo siguiente. Toda vez que tú tengas una variable, pregúntate en principio cómo está formada. Si tu variable está formada por categorías, pregúntate si esas categorías están sin ningún orden
porque entonces podrían tener una forma, o bien si esas categorías sí están ordenadas de una manera ascendente. Si están sin orden, esa variable estará basada en una escala nominal. Pero si esas categorías sí tienen un orden, estarán basadas en una escala ordinal. Del mismo modo, si tu variable está conformada por números o valores, te vas a preguntar si esos valores están dentro de un rango o si bien no tienen ningún rango y son números absolutos. Si están dentro de un rango, entonces estaremos hablando de una variable basada en una escala de intervalo, o si no tiene ningún rango, estaremos hablando de una variable basada en una escala de razón. Imagínate, por ejemplo, que te digo, voy a medir el nivel de ansiedad. Y el nivel de ansiedad, mi variable ansiedad, a lo mejor la voy a clasificar en dos formas. Aquellos que padecen ansiedad por estrés y aquellos que padecen ansiedad en términos de trastorno obsesivo compulsivo. Ahí tengo dos formas de ansiedad. Esas dos formas son categorías, pero no tienen ningún orden. Da lo mismo si primero va el trastorno obsesivo compulsivo y luego el estrés o viceversa. Esa manera sería ver a la ansiedad en términos nominales. Si yo viera la ansiedad en una categoría con un orden ascendente, podría decir, voy a entender a la ansiedad en términos de niveles bajos, niveles medios y niveles altos. Ahí tengo tres categorías, bajo, medio y alto, pero esas categorías llevan un orden. Por lo tanto, nuestra variable llamada ansiedad está en una escala ordinal. A lo mejor yo mido ansiedad con una prueba psicométrica que determina el nivel de ansiedad en una escala del 0 al 100. Entonces está basada en valor numérico, pero ese valor numérico está situado en un rango que va del 0 al 100. Por lo tanto, la ansiedad estaría basada en una escala de intervalo. Si por su parte yo digo, no, yo quiero conocer a la ansiedad en términos del número de manifestaciones de angustia, de miedo que vive una persona día con día, y voy a pedirle a esa persona que me contabilice todas las veces que se sienta así por día, entonces ahí estoy hablando de un valor absoluto. No hay rangos. Habrá momentos que el individuo me diga, el día de hoy no sentí nada, pero ayer sentí como 7 veces ese sentimiento. Antier lo sentí como 25 veces. Hace 5 días lo sentí X número de veces. Como no hay un intervalo establecido, pero estamos hablando de un valor, diríamos que nuestra ansiedad la estamos entendiendo en una escala de razón. De este modo, nosotros tenemos la posibilidad de entender a las variables, porque a partir de entenderlas así, podríamos darnos a la tarea de poderlas analizar en el futuro. Aquí, nuestras dos variables de inicio, que fueron tipo de escuela y motivación, podríamos señalar el tipo de escuela es una variable independiente, es una variable atributiva, es una variable discreta y está basada en una escala nominal. Mientras que la motivación es una variable dependiente, es una variable activa, es continua y está basada en una escala de intervalo. Decíamos que el tipo de escuela es independiente porque no hay una relación entre estas dos condiciones. Sin embargo, la motivación es dependiente porque ésta depende del tipo de escuela en la que estemos. El tipo de escuela es atributiva. ¿Por qué? Porque está basada en dos categorías cerradas. Mientras que la motivación es activa. ¿Por qué? Porque es una variable que está siendo además sujeta a cambios. La motivación puede ir cambiando. El tipo de escuela no, por eso es atributiva. Es discreta porque aquí no hablamos de fracciones. Motivación es continua porque aquí sí hablamos de fracciones o decimales. Y tipo de escuela es nominal porque estas categorías no tienen orden. Mientras que motivación es de intervalo porque son números que están situadas dentro de un rango que en este caso va del 0 al 7. Te invito pues a que toda vez que hagas un análisis, toda vez que hagas una intervención, una evaluación o una investigación, puedas tú detallar en principio cuál es el problema que vas a estudiar. Eso es muy importante.
pero no pretendas estudiar todo el problema, porque todos los problemas están llenos de variables. Detalla con precisión cuáles serán tus variables de estudio y a partir de ahí clasifícalas, determina de qué tipo son y determina además qué escala de medida estarás utilizando, porque esto te va a ayudar a futuro a señalar cuál es el tipo de análisis estadístico que debas de aplicar. Si en principio no podemos conocer o no logramos entender esta condición, es muy probable que al momento de que lleguemos al análisis nos cueste un poco más de trabajo poder detallar la forma en la que vamos a explicar este proceso. Esperemos pues que cualquier duda que tengamos la podamos ir resolviendo y te invito a que te continúes en tu formación a fin de que te quede totalmente claro todos estos procesos. Adelante y mucho éxito.